Hola, mi nombre es Alice Maite Vega Sánchez. Esta es mi tarea 3 para la materia de expresión musical. Música prehistórica. Esta abarca desde el año 50.000 a 5.000 a.C. Es la música que se creaba en culturas anteriores a la invención de la escritura. Se le denomina música primitiva. Tiene un origen relacionado con el lenguaje y el intelecto. Otro vínculo importante es el de la música y la magia, con la naturaleza o la religión. Su origen es desconocido, pero podemos inferir que debió comenzar con elementos que estuvieran a fácil alcance en esa época, y debió empezar con la voz humana y con la percusión, utilizando el cuerpo o elementos en el entorno. Era parte de rituales que practicaban los hombres y que la utilizaban de manera muy similar a nosotros, como para celebrar acontecimientos familiares, rituales de guerra, de fertilidad, ceremonias religiosas, entre otros. La escala pentatónica consiste en 5 notas en una octava. También se refiere como una escala de 5 tonos o escala de 5 notas. Se utilizó en la antigüedad. Se dice que surgió hace 9.000 años con la civilización de China y otros hace 40.000 años. La música antigua. Esta abarca desde el año 5000 a.C. hasta 500 después de Cristo. Es una definición que se le dio a la música europea y se refiere a la interpretación con instrumentos originales de ese momento. Se comenzaron a crear instrumentos hechos de madera, huesos y cerámica. En el antiguo Egipto y Mesopotamia el nivel era muy refinado y ya contaban con instrumentos complejos como de viento, cuerdas, arpas y percusiones. Una de las frases más destacadas es para el cuerpo la medicina y para el alma la música, dicha por Pitágoras. Algunos de los compositores de esta época son Martín Codás, Jordi Savall y Alessandro Panchinini. La música medieval y renacentista, del año 500 a 1600. Comprende toda la música de Europa occidental compuesta durante la Edad Media, entre la caída del Imperio Romano de Occidente en 746 hasta el siglo XV. El canto gregoriano fue uno de los tipos de músicas más promitentes. Se contaba en latín o a capella. No tenía compañero armónico ni instrumental, era monódico y cantado solo por voces masculinas, y su finalidad era enfatizar la oración. En estas épocas, el monje A. de Arezzo creó el nombre de las notas musicales. La polifonía. No se sabe cuándo surge, pero se sabe que alrededor del año 900. Se presenta cuando dos o más personas cantan cosas diferentes simultáneamente y tiene coherencia. Era un estilo de música muy complejo. Algunos compositores de esta época son Hildegard van Briggen, Monod de Arras, Leonin y Perotin y Adam de la Halle. La música barroca. Esta abarca desde 1600 a 1750. Se relaciona con la época cultural homónima, la cual abarcó desde el nacimiento de la ópera en torno a 1600 hasta la muerte de Johann Sebastian Bach en 1750. Es un periodo de grandes avances. Agregan, agregaron la ornamentación y decoración de sus melodías, arquitectura y la música barroca comparte estos ornamentos. Algunos de sus compositores son Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi y Georg Friedrich Händel. La música clásica. Esta abarca desde 1750 hasta 1820. Se basa en música producida o derivada de las tradiciones de la música litúrgica y secular del occidente. Se enfatiza en la idea del orden, jerarquía y divisiones claras entre las voces, acompañada por la orquesta y una inclinación a favor de la simpleza opuesta a la complejidad. Aparece el clarinete, los instrumentos de cuerda, los metales alientos y percusiones que aumentan la sonoridad orquestal.
Aparece el clarinete, los instrumentos de cuerda, los metales alientos y percusiones que aumentan la sonoridad orquestal. El piano sustituye al clavicardio y al clavecín. Se afianzan las formas musicales como la sinfonía, el concierto de orquesta, la sonata, cuartetos de cuerda, tríos y la música de cámara. Algunos de sus compositores son Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Salieri, Luigi Borghini y Ludwig van Beethoven. Franz Joseph Haydn fue el compositor austriaco más productivo. Le debemos el desarrollo de la música de cámara y se considera como el padre de la sinfonía y el cuarteto de cuerda. La música romántica. Esta abarca del año 1815 hasta 1910. Intentaba expresar estas emociones hacia una persona u objeto al cual quiere o aprecia. Surgieron los primeros desmayos de las escuchas de los conciertos. Todo estaba enfocado a sentir y no a racionalizar. Las estructuras y las reglas de los periodos clásico y barroco empiezan a romperse ante la búsqueda de otras formas. Fue un periodo de individualismo, fantasía, nacionalismo, pasión y sufrimiento, música programática y muchos avances tecnológicos de los instrumentos de la orquesta. Dominaron la música instrumental, grandes sinfonías y poemas sinfónicos. Algunos de sus compositores son nuevamente Beethoven, Franz Liszt, Niccolo Paganini, Franz Peter Schubert, Johannes Brahms y Robert Schumann. Para finalizar, entramos a la época del modernismo, siglo XX y música contemporánea. Esta abarca desde 1890 hasta la actualidad. Es la música escrita en la tradición europea. Fue precedida por la música del romanticismo y post-romanticismo y sucedió por la música clásica contemporánea. Algunos de sus compositores son Carlos Chávez, Ana Lara, Luciano Berio y Blas Galindo. Influyó el uso de tecnología y sistemas electrónicos y nació la música electrónica clásica. También surge la música popular como el blues, jazz, swing, rock, disco, hip hop, new age, country, alternativo, techno, entre muchas otras. Muchas gracias por su atención.